Muy bien, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto poder estar en este día con ustedes. Un día tan lindo, tan especial también, recordando el Día de las Madres. Así que también un gran saludo afectuoso a todas las madres que tenemos aquí. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente. Mi nombre es Emiliano Vitti, soy argentino. Hace ya casi 4 años que estamos viviendo con mi familia aquí en Ecuador, somos misioneros y ya por 17 años, de los cuales estos últimos casi 4 años aquí en Ecuador. Así que bueno, mi esposa es ecuatoriana, ella es de Santo Domingo de los Áchilas y mis hijos nacieron en Argentina, son argentinos y por la gracia de Dios estamos aquí en Ecuador sirviendo en el ministerio, en la misión Palabra de Vida, que es una misión enfocada a la juventud, a la niñez y a la juventud, con la evangelización y el discipulado, pero también sirviendo a la iglesia local con la misión para darle a las iglesias herramientas que les permitan desarrollar ministerios juveniles que hacen discípulos, ¿no? La tarea que el Señor nos mandó a hacer discípulos. Entonces, nuestra misión es una misión de alcance, porque alcanzamos a los perdidos, pero también de servicio. ¿Por qué? Porque servimos a la iglesia del Señor con recursos, con entrenamientos, con acompañamiento, para que los líderes juveniles puedan desarrollar una tarea donde los jóvenes del barrio, los jóvenes de la ciudad, quieran venir a la iglesia, quieran conocer al Señor. Entonces son programas dinámicos, programas atractivos, pero también con instrucción bíblica para que también los líderes puedan hacer discípulos, ¿ok? Así que es un placer para mí estar aquí. Gracias, Pastor Peter y su familia, y también a cada uno de ustedes por poder tener esta oportunidad. El tema... Espere que me voy a acomodar el cable porque ya me enredé. Ahí está. El tema que quería compartir con ustedes en esta mañana está en el libro, en el primer libro de Samuel, primera de Samuel, primer libro. Luego de ver la historia de los jueces, luego de Josué, uno va viendo a la nación de Israel que fue rescatada de la esclavitud y cómo Dios fue levantando después de Moisés a Josué para seguir el liderazgo de la nación, pero luego empiezan los sucesores y la nación decae espiritualmente y empiezan a alejarse del Señor y empieza todo un ciclo, ¿no? de sufrimiento para la nación por causa de desobedecer la palabra de Dios, de alejarse del Señor. Y llegamos al libro de Samuel. Samuel va a ser el último juez de Israel porque luego Dios va a levantar al primer rey, que fue Saúl. Pero en esta historia arranca el libro hablando de una historia muy particular y que creo que tiene mucho que ver con el día de hoy, el Día de las Madres, y tiene que ver por esta mujer, Ana, una mujer casada, piadosa, pero en un contexto difícil, en un contexto donde los otros creyentes no eran de repente tan piadosos y que seguían al Señor y que obedecían la palabra de Dios. Y la encontramos ahí en el capítulo 1 de Primera de Samuel, esta mujer que va a orar fervientemente para ser madre. Y el enfoque del mensaje está centrado en el llamado de Samuel, que lo vamos a desarrollar en el capítulo 3, pero lamentablemente vemos previamente la historia de Samuel como una historia de gracia, de misericordia, de Dios cumpliendo su propósito en la vida de personas comunes y corrientes como sos vos, como eres tú, como soy yo. Nosotros mencionamos grandes héroes de la fe en la Biblia como David, como Salomón, de repente como Moisés, del Nuevo Testamento como el apóstol Pablo o Pedro, pero
parecen personas tan diferentes de nosotros, ¿no? Sin embargo, son personas comunes y corrientes que Dios llama. Y Samuel también es un hombre, un joven común y corriente como cualquiera de nosotros, en donde Dios va a llamar y va a hacer algo especial. Y quiero que sepas que cada una de las menciones de la Biblia de personas del Señor, lo que nos quiere mostrar a ti y a mí, es que Él también quiere hacer algo contigo y conmigo. Que no está esperando que yo sea una persona especial o famosa. Simplemente Él quiere tratar contigo de manera personal. Y vamos a ver rápidamente, vamos a ver algunos versículos del capítulo 1. Para ver la historia de Samuel hay que entender qué pasó, cómo nació, cuál era su contexto. Y mirá, dice el capítulo 1, versículo 8, vamos a empezar desde ahí, ya que no tenemos mucho tiempo, pero uno va viendo qué pasó con Ana, ¿no? ¿Qué pasó con esta mujer, con la mamá de Samuel? Esta mujer era estéril, estaba casada con Elcana. Elcana era un hombre piadoso, pero había adoptado las costumbres paganas, ¿no? Y muchos en Israel habían adoptado estas costumbres. Así que los matrimonios eran matrimonios polígamos, es decir, un hombre podía tener 2 esposas, podía tener más de una esposa, pero no era porque Dios lo había determinado así. No era la voluntad de Dios que los matrimonios sean así. Sin embargo, era la cultura de ese momento, ¿no? Si los demás lo hacen, debe estar bien. Si todo el mundo dice esto, debe ser así. Qué tóxico, qué nocivo, qué perjudicial, qué malo que es para tu vida y para la mía, cuando pensamos que porque la mayoría dice o hace algo, significa que debe ser lo normal. Porque lo normal viene de norma. ¿Cuál es la norma? Lo que es la norma se termina siendo normal. Pero ¿quién establece las normas? Cuando uno estudia la Biblia encuentra que es Dios el que establece las normas. Y lo normal es lo que Dios dice. Pero nos hemos acostumbrado, al igual que las personas que no conocen a Dios, que lo normal es lo que la mayoría dice, es lo que la mayoría hace. Entonces, fíjate qué triste que es vivir bajo lo normal, entre comillas. ¿Qué es lo normal? Lo que la mayoría hace. Y en el momento en que estamos leyendo, lo normal era la poligamia. Lo normal, ¿por qué? La mayoría vive así, ¿por qué yo no? Pero si todos hacen y dicen esto, ¿por qué yo no? Bueno, fíjate las consecuencias, ¿no? Y mirá el contexto de esta mujer. Dice versículo 8, el esposo, Elcana, le pregunta, Elcana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ella estaba triste porque en este matrimonio insalubre, donde había otra mujer aquí, Penina, que también era esposa de su esposo, ella sí tenía hijos, y tenía muchos hijos. Y en esa época tener hijos significaba que Dios te había bendecido, y ser estéril significaba que Dios te había dado la espalda. Entonces esta mujer que amaba a Dios, que respetaba su palabra, se encontraba con una situación de desesperanza, porque quería ser madre y no podía hacerlo, y la otra mujer la burlaba, la sobraba, la amargaba. Y mirá el esposo lo que le dice, porque el corazón de Elcana como esposo tenía más inclinación y estaba más enamorado de ella que de la otra esposa. Fíjate qué nocivo, qué tóxico. No sé si vos estás entendiendo. Te voy a preguntar esto. ¿Vos compartirías tu esposa con alguien más? ¿Vos compartirías tu esposo con alguien más? ¿Podrían convivir en la misma casa? Ni siquiera, no importa en la misma casa, peor en la misma casa. ¿Y afuera? Tampoco. Pero cuando la sociedad dice que lo normal es algo,
terminamos nosotros también copiando el mismo modelo. Y si no, fíjate que las músicas que nuestros jóvenes escuchan y que los adultos muchas veces escuchamos, la letra de las canciones son aberrantes las cosas que dicen. Van en contra de todos los principios de la palabra de Dios. Sin embargo, las escuchamos. ¿Por qué? Y porque me gusta. Y porque, ¿qué tiene de malo? Y si todos escuchan eso, ¿por qué yo no lo voy a escuchar? Los jovencitos te dicen, bueno, tengo 16, 17 años, 20 años, estoy de novio y tengo sexo con mi novia. Pero ¿por qué no lo voy a tener si estamos en el 2024, lo más normal del mundo? ¿Por qué yo no? Bueno, la chica quedó embarazada. Bueno, pero es muy chica, va a ser la universidad. Vamos a una clínica, abortá. ¿Por qué? Porque es lo normal hoy que una chica pueda divertirse sexualmente y si queda embarazada, ups, fue un accidente. Entonces no le vamos a arruinar la vida a pobre chica que aborte y siga su vida normal. Porque lo normal es que no sea madre. Cuando la Biblia dice que lo normal es que cuide su pureza sexual. Si cuidáramos lo que la Biblia dice, no haría falta abortar y asesinar a un ser humano. Si obedeceríamos a Dios, no tendríamos los problemas que tenemos. A mí no me preocupa que la sociedad afuera piense de esta manera, porque no tiene la luz de Dios. Y nuestra misión como iglesia es hablarles de la luz de Jesucristo. Pero si ellos viven mal, no me tiene sin cuidado eso, porque no puedo cambiar eso. Esas son conductas externas que expresan lo que un corazón sin Dios tiene. Vacío, pecado, desorden, caos, sufrimiento. Ahora, que nosotros los cristianos, habiendo conocido la verdad de Dios, repitamos esas conductas, es nefasto. Es nefasto para tu propia vida, para mi vida, pero es nefasto para alcanzar a los perdidos, porque ¿qué diferencia marco yo con ellos? Si termino viviendo igual. ¿Qué atractivo tiene tu fe y mi fe si simplemente vivo igual de mal que los que no conocen a Dios? Fíjate, dice, versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote en el templo en ese momento, y era el que estaba a cargo del templo y del ministerio del servicio a Dios. Y dice que observó la boca de esta mujer que estaba orando, de Ana, ¿no? Y dice versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Entonces le dijo el sacerdote Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? Porque derramó todo su dolor en oración a Dios. Dejó de echar culpas, dejó de odiar a las personas que le hacían daño,
dejó de estar ensimismada en su problema, ay de mí, pobre de mí. No, dejó de vivir así, porque hasta ese momento estaba viviendo así. Y ella puso toda su carga en el Señor. El profeta cuando la ve, el sacerdote la ve y dice, esta mujer está ebria. Y ella con lucidez, porque no lo estaba, le responde, mi Señor, yo no estoy ebria. Estoy volcando mi corazón al Señor porque estoy angustiada. Y Elí entendió verdaderamente que era así. Y la anima con sus palabras y le dice que Dios le responda la petición de su corazón. ¿Sabes qué es interesante? Cómo esta mujer que deseaba ser madre pone su carga, su dolor, su angustia, el dolor del desprecio de su marido, aunque su marido le decía, pero no te preocupes por los hijos. Pero para ella, no poder darle a su esposo un hijo era de una carga tremenda, era muy doloroso. Y además, lidiar con este contexto social tan nefasto, ¿no? Como la poligamia. Ahora, dice el texto que, versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Al año de su oración, ella concibe y tiene el hijo que pidió. Dios responde la petición de esta mujer. Pero ella había jurado algo al Señor, había tomado su palabra en compromiso con el Señor. Y le había dicho, si tú me dieras un hijo, mi hijo será para tu servicio. ¿Sabes? Me encantó el cuadro que vimos recién de este matrimonio presentando a su bebé. Porque cuando uno piensa que el llamado de Dios es solamente para ser un ministro, el llamado de Dios para ser un misionero, o el llamado de Dios para ser un pastor, o el llamado de Dios para algo muy especial. Ahora, déjame decirte algo. Dios nos llama a los cristianos a muchas cosas. Vos pensás que los llamados de Dios son para personas especiales. No, el pastor Peter, claro, Dios lo llamó. El misionero ahí, Renato, claro, Dios lo llamó. Y a mí no, yo no tengo pedigrí. Yo no tengo, viste, tenés marca Adidas, Nike y tenés la de la vecina que te vende. Y yo compro ropa ahí porque es barata, dice. Y yo soy de esa marca. No tengo marca. Ellos son privilegiados, Dios los etiquetó a ellos como privilegiados, los llamó. Bueno, déjame decirte que no es así. No es así. Cada uno de nosotros Dios nos fue llamando a diferentes cosas. A todos nos ha llamado a la comunión. A todos nos ha llamado a la obediencia, a la santidad. A todos nos ha llamado a evangelizar y a ser discípulos. A todos nos ha llamado al servicio. Pero déjame decirte algo más. Cuando tú te casas, si eres mujer, Dios te llama a ser esposa. Si eres varón, Dios te llamó a ser un esposo. Y cuando tienen hijos, Dios te está llamando a ser papá, Dios te está llamando a ser mamá. El llamado de Dios no es solo para un ministro, es para todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo. Y los llamados de Dios son diversos. Son diversos. Y déjame decirte que esta mujer entendió que si Dios le daba un hijo, era para el servicio de Dios. Los hijos no nos pertenecen, queridas mamitas. Los hijos no nos pertenecen. Los hijos son de Dios. Nos guste o no nos guste, queremos que siempre sean nuestros, pero la realidad de la vida es que nuestros hijos son seres humanos con intelecto, emociones y voluntad propia. Tienen su propio ADN. Vos quisieras que sea parte de tu cuerpo, mamita, pero no. No, ya está. Crecen y se van. Y qué triste que crezcan y se vayan por el mal camino. Y ahí entra nuestro rol como padres. Somos llamados como padres
a instruir la vida de nuestros hijos, a corregir, a estorbar lo que está mal, a marcar lo que está bien, a mostrarles que hay un camino mejor para caminar con el Señor. Pero no nos pertenecen. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Nosotros tenemos el privilegio y el llamado de guiarles por el camino de la vida. Pero no tenemos derecho sobre sus vidas, porque le pertenecen al Señor. Al igual que nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Sabe? Déjeme decirle algo que es muy importante, que la Biblia marca y que tiene que ver con la mayordomía. Todos nosotros somos llamados a ser mayordomos también. La mayordomía significa que yo no soy dueño. Un mayordomo no es dueño, administra lo que es de otro. Y la Biblia dice de que nosotros somos administradores. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice esto. Somos administradores. Primera de Corintios 6, 18 al 20, dice que nuestro cuerpo, nuestro ser, fue comprado por la sangre de Cristo. Entonces, ni siquiera nuestros cuerpos nos pertenecen a nosotros mismos. Somos mayordomos de este cuerpo, de tu cuerpo. Así que si soy mayordomo de mi propio ser, no soy dueño de mí mismo, mucho menos voy a ser dueño de mis hijos. Pero tengo una mayordomía sobre ellos. Soy mayordomo. Y un mayordomo, hay algo que siempre debe hacer. El mayordomo disfruta de los bienes, sí. Administra, sí. Saca provecho, sí. Pero siempre, siempre, siempre tiene que rendir cuentas al dueño. Y nosotros rendimos cuentas al Señor porque es el dueño. Mira, vamos al capítulo 3. Veamos cómo Ana ya había pasado la dedicación, había crecido el niño. Se supone que entre más o menos unos 6 años tenía Samuel cuando es destetado. ¿Por qué? Porque el destete, cuando habla acá de que fue destetado y llevado al templo, no significa solamente que lo dejó de amamantar. El destete tiene que ver no solo con la parte biológica y de alimentación, sino de instrucción, de enseñarle los primeros pasos de la vida. Entonces se cree que Samuel, por tradición judía, se cree que Samuel tendría unos 6 años aproximadamente cuando fue entregado en el templo. Dice el último versículo del capítulo 1, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ella lo llevó al templo y dijo, Señor, te entrego lo que una vez te prometí que haría si tú me lo dabas. Ella había comprometido su palabra al Señor y cumplió con esas palabras. Cuando llegó el momento de entregar a su hijo al Señor, lo presentó otra vez en el templo. Vamos al capítulo 3 rapidito para ver cómo la influencia de esta madre piadosa, esta madre que oró, esta madre que rogó al Señor por un hijo, toda esa influencia piadosa y la crianza de los primeros años que le ofreció, la diferencia que marcó en este jovencito, Samuel. Dice el capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, es decir, servía, estaba sirviendo al Señor, ayudando a Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Bueno, esto se debe a ese contexto de pecado, de darle la espalda a Dios que vivía la nación. El propio Elí ya venía teniendo problemas, siendo el sacerdote, el líder espiritual de la nación y de los sacerdotes. Sus propios hijos, que ya eran adultos y estaban en el sacerdocio, eran corruptos. Eran personas que se habían corrompido por el materialismo y la influencia del paganismo de alrededor del mundo. Entonces,
Dice, escaseaba la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios venía por medio de sus profetas. Elías, además de sacerdote, era profeta. Pero Dios no daba palabra. ¿Por qué? Porque Dios no usa personas que están mal con Él. Dios tiene un plan contigo y conmigo, pero muchas veces Dios no va desarrollando ese plan contigo y conmigo porque nosotros estamos oxidados. Estamos torcidos. Estamos contaminados porque nos hemos dejado contaminar por lo que nos rodea. No leemos la palabra de Dios, no oramos o hacemos oraciones religiosas. Repetimos muchas veces las mismas frases. Algunos de nosotros el único momento que ora tal vez es para la hora del almuerzo o para comer a la noche y nada más. No hay una dedicación de corazón. No se toma la palabra de Dios en serio, con respeto, con obediencia. Y después decimos, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no logro? Santiago habla de esto. Santiago en capítulo 4 habla de esto. Hablando de cómo nuestras pasiones nos dominan y terminamos convirtiéndonos en amigos de las cosas de este mundo. Y dice Santiago, cualquiera que se hace amigo del mundo está siendo infiel a Dios, se hace enemigo de Dios y usa la palabra adulterio. Es muy fuerte la palabra adulterio, porque el adulterio solo pasa en una relación de matrimonio, en donde uno de los cónyuges está siendo infiel a su matrimonio. Y Dios usa esa palabra para denunciarnos a nosotros los creyentes, a decirnos cuidado, porque cuando vos y yo le damos la espalda a Dios para hacer las cosas de este mundo y amamos las cosas de este mundo, estamos siendo infieles a Dios con otro hombre, porque Él es nuestro esposo, dice la Biblia, Jesucristo, el esposo de la iglesia. Así que cuando hacemos las cosas de este mundo y amamos las cosas de este mundo, estamos siendo infieles a Dios. Tú estás siendo infiel a Dios, yo estoy siendo infiel a Dios. Por eso nos llama almas adúlteras. Y Santiago da la solución a esto. Santiago nos dice que tenemos que volvernos a Dios con humildad. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? De entre los cristianos, los que decidimos seguir como estamos. Yo así estoy bien. No, a mí déjame así que yo estoy bien. Muy lindo, pastor, su mensaje. Qué lindo, qué bendición. Pero yo sigo mi vida a mi manera. Yo sigo viviendo como a mí me parece que es mejor. A mí esto me hace feliz. Pero que te haga feliz no significa que Dios lo apruebe. Bueno, pero es que vos no entendés mi situación. Siempre justificamos, bueno, en esa época igual. El propio sacerdote estaba viviendo y sus hijos estaban viviendo mal. ¿Qué fue lo que le influenció a este jovencito para llegar a ser un gran hombre de Dios? Si tenía frente a él un modelo de sacerdote, de líder, de siervo que no era piadoso. ¿Cómo llegó Samuel a ser piadoso? Porque tuvo raíces profundas de una madre piadosa, una madre que le dedicó tiempo, una madre que dijo, me queda poco tiempo, solo 4 o 5 años lo voy a tener conmigo y luego lo voy a entregar para el servicio a Dios, lo tengo que preparar bien, le tengo que dar a conocer la verdad de Dios, lo tengo que cuidar de las cosas de este mundo. Lo tengo que alimentar bien, pero no solo en lo biológico, en lo físico. Lo tengo que alimentar bien espiritualmente. Y esas marcas que esa madre dejó en Samuel son muy notorias porque no tenía influencia espiritual alrededor Samuel. Así que fue su madre la que marcó eso en él. Y déjame decirte algunas cosas. ¿Cómo una madre llega a ser como Ana? En estos resultados, ¿no? Porque fue una mujer de oración constante. Porque le ofreció a su hijo, cuando lo tuvo, educación bíblica. Lo instruyó en el camino del Señor.
Pero no solo lo instruyó con sus palabras, ella fue un modelo de fe en tercer lugar. Oración constante, educación bíblica y modelo de fe. Ella fue un modelo de fe. Ella le mostró a su hijo. ¿Sabés qué dicen los que saben de educación y que estudian los sistemas educativos? Ahora están con una revolución tremenda porque todas las nuevas tecnologías han hecho que la educación tradicional quede obsoleta y están buscando la manera de poder hacer un giro, una actualización en el sistema educativo, pero a nivel mundial, en todos lados, porque el sistema educativo está fracasando. Y una de las cosas que están observando es que los niños, cuando llegan a la escuela con 6 años, ya es tarde para muchas cosas. Ya tienen formado un montón de preconceptos y ya tienen solidificado muchas cosas en su mente que es muy difícil cambiar ya a partir de los 6 años. Ahora la tradición bíblica y de los judíos era tal que ellos los primeros años de vida le daban educación a sus hijos. Yo te digo una cosa, yo sé que Caro hace educación en casa, nosotros también la hemos hecho por esos años. Antes de que entraran al colegio, a la escuela, nuestros hijos pasábamos tiempo educándolos, pero no solamente con la ciencia que le íbamos enseñando las letras, le íbamos educando en el conocimiento para que puedan acceder a leer un texto, para que puedan acceder a entender una cuenta matemática básica, a contar, ya de los 2 años, 3 años, hablando, reconociendo todo esto, pero también porque vos, a medida que le vas enseñando, le podés enseñar después con la Biblia, que pueda leer la Biblia, que aprenda a leer con la Biblia. ¡Qué bendición cuando nuestros hijos empezaron a entender, a leer, a conocer las historias bíblicas! Nico tenía 1 año y medio, 2, y le contaba la historia de Daniel de una manera muy exagerada, ¿no? La historia del foso de los leones. Y hasta hoy cuando le digo, Nico, ¿y cuántos hombres malos eran? Y él gritaba, 20, porque no sabemos cuántos eran, pero cuando los arrojan a los que acusaron a Daniel al foso de los leones, yo le exageraba y le decía, bueno, a ver, un hombre malo, Gluck se lo tragó un león. Otro hombre malo, Gluck se lo tragó el león. ¿Cuántos eran? 20, gritaba él, ¿viste? Pero de chiquito fue aprendiendo las historias de la palabra de Dios e íbamos sacando lecciones para nuestra vida. Hijo, siempre hay que confiar en lo que Dios dice. Si Dios te dice que esto está mal, vos créele a Dios. Vas a escuchar a muchos amigos, a muchas personas que amás, que te van a decir, no, pero no es tan así. No, pero si vos haces esto no pasa nada. Pero no les creas, hijo. No les creas. Créele a Dios, porque Dios nunca se equivoca. Mira, papá se puede equivocar, ¿eh? Papá sí se puede equivocar, Dios no se equivoca. Porque cuando vos sembrás esto en tus hijos, empiezan a darse cuenta y les haces saber que les pueden decir algo que no es verdad. Tenés que examinar si lo que te están diciendo es cierto. ¿Es verdad esto que me están diciendo? ¿Es verdad esto que estoy escuchando en la televisión? ¿Es verdad esto que la maestra está diciendo en el aula? ¿Será tan así? Examiná, conocé, preguntá. Pero nos criamos en una sociedad donde si un adulto dice algo, el niño tiene que creerle. El niño no cuestiona, no hace preguntas. Eso es nefasto, porque le están metiendo en la cabeza a tus hijos barbaridades y ellos no las van a cuestionar. Porque le enseñaste en tu casa que si el adulto dice algo, vos lo tenés que escuchar y no decir nada. No es verdad. Mis hijos han tenido problemas por esto. ¿Por qué? Porque ellos preguntan, perdón, pero eso no es así. Y después te mandan a llamar. Tu hijo es un irrespetuoso. ¿Cómo te faltó el respeto? Me preguntó por qué. Ah, está muy bien, yo le enseñé que pregunte por qué. Y no, pero él tendría que... No, él tiene que preguntar por qué. ¿Te faltó el respeto en la forma? Si te faltó el respeto en la forma, yo lo voy a corregir. No, hijito, no se pregunta ¿y por qué? Eso está mal. Pero vos tenés todo el derecho de preguntar, ¿me puedes explicar por qué tú dices esto? Y eso es preguntar con respeto.
Tú puedes preguntar con respeto. El problema es que vivimos en una sociedad donde te dice que eso es respeto, pero de esa manera le lavan la cabeza a tus hijos. Le van diciendo a tus hijos, esto es el camino. Y como vos le dijiste, vos no tenés que cuestionar a un adulto. Entonces el chico se queda ahí quietito y dice, bueno, debe ser así. Después tu hijo hace lo equivocado y vos lo castigás. No, eso está mal, pero a mí me enseñaron que eso está bien. Pero partió de casa. La confusión la tiene porque, no porque vos le enseñaste malos valores, simplemente no le enseñaste a pensar, a razonar. Él tiene que razonar lo que le están diciendo. Él tiene que comparar con la verdad de Dios. ¿Dios dice esto? ¿Es verdad lo que a mí me están diciendo? Entonces, tenemos que ir cerrando. Ahora, déjame decirte esto último. Hay 4 características del llamado de Dios para Samuel, porque Dios se va a presentar a este jovencito. Dice, versículo 2 del capítulo 3. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ya Elí empezaba a quedarse ciego por la edad, ya era un hombre grande. Dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí, y corriendo fue a Elí. ¿Se acuerdan? Lo que estaba sucediendo acá era que Elí estaba durmiendo en su aposento, Samuel en otro, en el templo de Jehová, pero escucha que lo llaman a Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta y dice, bueno, me está llamando Elí. Él no podía comprender que era Dios que le estaba hablando. Así que va hasta Elí y le dice, acá estoy, ¿qué pasa? Y Elí le dice, yo no te llamé, anda a dormir. A veces nuestros hijos de chicos hacen cosas así medias raras, ¿viste? Digo, se anda a dormir. No, pero bueno, no. Y Samuel se va a dormir de nuevo. Dice el texto que pasó 3 veces esto. Versículo 5, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, acá estoy, ¿por qué me has llamado? Y le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra que Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y Elí, que ya era un viejo astuto, se dio cuenta que era Dios. Y fíjate lo que le dice. Dice versículo 9, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, y ahí Dios va a revelar su mensaje. Y es la primera vez que Samuel reconoce la voz de Dios. Cada uno de nosotros es llamado y en un momento Dios va a querer tratar contigo de forma personal. A mí me encanta esta historia del llamado de Dios, porque vos ves que si bien Dios llama a todos a la santidad, al servicio, a la comunión, a la santidad, a la obediencia, a la evangelización, hay momentos donde vos estás con Dios y Dios habla. Ahora, Dios no habla de otra manera que no sea su palabra. Y su palabra la tenemos toda escrita. Si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, ¿cómo esperás que Dios te hable? ¿Sabés? Cada mañana, nosotros en Palabra de Día tenemos un devocional que se llama La Hora Silenciosa. Cada mañana abro mi hora silenciosa, leo el pasaje, la porción de la Biblia que me toca ese día y medito en ella.
Y es increíble cómo Dios me habla al corazón en una porción, en un asunto que luego más tarde me toca resolver o tratar. A veces hemos con Renato tratado cada problemón y decimos, ¿viste lo que decía hoy la hora silenciosa? Hablaba de esto, hablaba de la sabiduría para resolver este problema. O te daba luz para resolver otro asunto. Porque Dios sabe nuestra necesidad. Pero Dios no me habla porque tengo el libro cerrado. Uso la Biblia solamente el domingo para traerla a la iglesia. Y así no funciona la fe cristiana. Perdón, un ratito. Gracias. Está fuerte esto. O yo me lo acerqué de más, ¿no? Ahora, fíjate algo. El Señor hace un llamado personal. El llamado de Dios es un llamado permanente. El llamado de Dios es un llamado poderoso. Y el llamado de Dios es un llamado a cumplir su plan. Y vos vas a encontrar en Samuel que Dios hizo un llamado personal, lo llama por nombre. Samuel, Samuel. Porque Dios quiere tratar contigo de manera personal. Dios no es un Dios de multitudes, Dios es un Dios personal. Jesucristo, hablando de esta virtud de su Padre Celestial, dice, mi Padre conoce aún cada cabello y lo tiene contado de tu cabeza. Mirá si Dios no se interesa en tu vida. Muchos cristianos, cuando hablamos en consejería, te dicen, yo siento que Dios no se interesa en mi vida. Y yo te respondo, como siempre respondo, estás confundido, estás equivocada. Eso no es cierto. Tu percepción de la realidad está distorsionado. Porque Dios tiene contado aún cada cabello de tu cabeza. Mirá si no serás especial para Dios. Él te conoce por tu nombre. Y Él te llama por tu nombre. El problema es que quizá estamos viviendo como estaban viviendo ellos acá. En la normalidad, pero de afuera. Y cuando vos vivís con los valores del mundo y no con los valores de Dios, no, estás sordo. Es como tener cera en los oídos. Dios te está hablando, pero yo no entiendo que Dios me está hablando. Porque estoy confundido. Porque estoy mirando y estoy evaluando como los de afuera ven. No se puede escuchar a Dios con estos oídos. No se puede caminar el camino de Dios si no conozco lo que Él dice. La palabra de Dios me instruye y me dice, y vino la palabra de Dios en el momento que escaseaba, que Dios no hablaba porque el siervo estaba lleno de cera. Tenía los oídos tapados Elí. Y sus hijos también. Si vos lees la denuncia que hace a Elí es terrible. No hay más tiempo ya. Tenemos que concluir, pero se te pone la piel de gallina de pensar que Dios había determinado acabar con ellos y que se mueran. Y de hecho pasó así. En un mismo día Elí perdió a sus 2 hijos, murieron. Pero no porque Dios es un Dios distante, malo. Ah, vos no me haces caso, tomá. No, Dios no hace eso. Dios una y otra vez te llama a la reconciliación, te llama a que te arrepientas, te llama para que camines con Él, te llama para que tomes su mano, te llama para que le escuches, te llama para que te limpies, para que te hagas un buen lavaje de oído. Pero nosotros queremos seguir nuestro camino. Generalmente cuando hacemos eso, lo que recibimos son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Le hago una pregunta, ¿qué culpa tiene Dios si me dicen que no vaya por este camino porque si te va por acá te pueden agarrar, vos sabés que esto es peligroso, no te vas a ir por ahí, y yo no te hago caso? Vos sabés, vos vivís acá, yo no vivo acá. Y me decís, mirá, no te vayas por este camino porque te van a agarrar y te van a robar, Y yo decido agarrar por este camino. Y me agarran, me roban, me rompen la cabeza. Y después estoy contra Dios. ¿Por qué, Dios, me haces esto si yo soy tu siervo, soy un misionero? ¿Por qué? Si yo pensé que Dios me iba a proteger. Pero si te están diciendo que no vayas por ahí, qué peligroso.
que te van a asaltar y te van a robar todo, y te roban todo, pero eso porque está un poquito sordo. Sordo espiritual, de corazón. Eso se llama soberbia. La sordera voluntaria es soberbia. La soberbia no me deja escuchar a mi prójimo, no me deja hacerle caso a Dios, porque yo tengo razón. Yo siempre tengo razón. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Porque yo no conozco a nadie acá. Alguno en el campamento, algún jovencito he visto en el campamento. Pero ¿sabes qué? El llamado de Dios es personal, el llamado de Dios es permanente. Romanos 11:29 me encanta, dice, porque irrevocables son los dones, es decir, lo que Dios ha dado. Lo que Dios dio es irrevocable. Los regalos de Dios son irrevocables. Dios no te regala algo y después te lo saca. A lo sumo lo rompemos nosotros. Pero Dios no me lo saca. Irrevocables son los dones. Pero algo más. Y el llamamiento. Dios llama. Y eso es irrevocable. Por eso no solamente el llamado de Dios es personal. El llamado de Dios permanece. Permanece. Y muchos cristianos que han huido del llamado de Dios, han vuelto a Dios y el llamado para ellos permanece y siguen adelante. ¿Te acordás de Jonás? Jonás fue llamado a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo? Se fue para el otro lado. Ahora, muchos cristianos cuando toman la conducta de Jonás de huir de la voluntad de Dios, ¿sabés qué te dicen? No, pero me está yendo mejor ahora. Ahora tengo trabajo, ahora tengo dinero. Ah, pregúntale a Jonás, le pasó lo mismo. Y me miran, ¿cómo? Claro, Jonás dijo, no, para allá yo no voy. Se fue a navegar. ¿Qué te pensás? ¿Que era gratis el pasaje? Ah, como vos sos profeta, Jonás, vení que te llevo gratis. No, tuvo que pagar el pasaje. ¿Sabes qué? Tenía la plata para el pasaje. O sea, tener el dinero para algo y huir de Dios y que te vaya bien haciendo otra cosa no significa que Dios está probando. Si justamente estás haciendo lo contrario de lo que Dios te está diciendo. Pero muchos nos confundimos porque vemos que nos va bien y decimos, ves que no está tan mal lo que estoy haciendo porque me está yendo bien. Bueno, al hijo pródigo le pasó lo mismo, ¿eh? Al principio el hijo pródigo no la pasó mal, la pasó bomba. La pasó súper bien. Si no, preguntale, meses y meses, viviendo con amigos, con mujeres, fiestas. La pasó súper bien. Siempre que vos te alejás de Dios, la vas a pasar bien. Al principio. Al principio te la regalan, como es la droga, ¿viste? Al principio te la regalan. Es decir, al principio el diablo se encarga de que el sistema de este mundo se acomode a tu gusto. ¿Te gusta esto? Dale. Pero después lo tenés que pagar. ¿Y sabés con qué pagás? Con la esclavitud. Porque el pecado siempre te hace esclavo. Y te roba, te saca. Por eso, queridos, un llamado personal, un llamado permanente, un llamado poderoso. Fiel es el que os llama, dice 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel y de Él dependo. Por eso su llamado es poderoso, porque se manifiesta su poder a través de mí. Y es un llamado a cumplir su plan, porque Dios tiene un plan para ti y para mí. El problema con muchos de nosotros es que no conocemos su plan, no conocemos su llamado, porque no abrimos el santo libro de Dios para cada día de nuestra vida. El hábito saludable de cada uno de nosotros debería ser alimentarnos con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo llama a la palabra de Dios el pan de cada día, porque el diablo lo tienta con las piedras, ¿no? Y le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no convertí las piedras en pan? Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate, tenemos el mejor alimento y lo tenemos ahí en la mesita de luz. Lo guardamos en la biblioteca con otros libros y lo sacamos para ir el domingo a la iglesia y después vuelve otra vez a su lugar. No debería ser así. La sordera que muchas veces tenemos de no escuchar la palabra de Dios nos trae tantas complicaciones y sentimos que Dios está tan lejos de nosotros. El problema no es que Dios está lejos de nosotros, es que nosotros nos alejamos de Dios. ¿Cómo te alejas de Dios? Yo no me aparté nunca, siempre vine a la iglesia. Pero eso no es estar lejos. No venir al culto no es no estar cerca de Dios.
puedo estar acá sentado escuchando todos los domingos el servicio, pero si yo no tengo una relación personal con Dios, no vale nada mi presencia acá. No vale nada. Porque estoy cumpliendo con un rito religioso y creo que de esa manera, bueno, Dios, yo cumplo con vos, pastor, yo cumplí, vengo, pasan la ofrenda, yo pongo la ofrenda. Hay que cantar una canción, bueno, yo canto. A ver, hermanos, ponemos de pie, yo me pongo de pie. Hay que limpiar el salón, yo me ofrezco a limpiar. Listo, yo cumplí con Dios. Ahora yo hago mi vida toda la semana. Y el próximo fin de semana cumplo con Dios de nuevo. Eso no es ser cristiano. Eso es ser religioso. Eso es lo que les pasó a Samuel, a Elí, a sus hijos. Eran religiosos. Y les fue muy mal. Porque Dios está buscando una relación personal contigo. Así que te animo en esta mañana a que busques a Dios de corazón cada día. Pero no tengo ganas de buscar. Es una disciplina. Yo tampoco tengo ganas. A veces me levanto y no tengo ganas de hacer la hora silenciosa, abrir la palabra. ¿Pero por qué lo hago? Porque lo necesito, no porque lo siento. Un joven una vez, termino con esto, un joven una vez me dijo, ¿por qué no viniste al culto hoy? Porque no soy hipócrita. A ver, ¿cómo es eso? Explícame. Es que para hacer las cosas para Dios hay que hacerlas de corazón. Y yo no tenía en mi corazón venir al culto. Entonces, no soy hipócrita, no vine. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste examen en el colegio? La semana